o etapas de crecimiento. La primera, en la década de los 70, surgieron instituciones de seguridad social para atender a los trabajadores del sector público, entre ellos el ISSSTE, la Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales, Pemex y las Fuerzas Armadas, pero además se crearon instituciones para atender a la población de menos ingresos en el medio rural, IMSS-Coplamar, urbano, programas especiales de la Secretaría de Salud. Esto dio lugar a un sistema de salud, como todos lo conocemos, segmentado, con una diversidad de proveedores, pero también esta segmentación, hay que decirlo, produce inequidad financiera, no solamente financiera, sino también de recursos y de servicios de salud a la población nacional. Algunas consecuencias de la segmentación son muy conocidas. Una de ellas es la inequidad en el acceso, el financiamiento y la cartera de servicios que ofrece cada institución a sus beneficiados. Quienes tienen seguridad social en general cuentan con más recursos de financiamiento, recursos y servicios que las personas que no tienen seguridad social en este país. La diversidad de proveedores aumenta el gasto administrativo, está comprobadísimo, la ineficacia del gasto público y de los costos de producción. Y por otra parte, se induce a la población a buscar atención en el sector privado y aumenta el gasto de bolsillo, especialmente para los más pobres, y este excesivo gasto de bolsillo propicia gastos catastróficos y contribuye al empobrecimiento de la población en general y de algunos en particular. La situación de salud en 2018, nosotros la vemos como en esta lámina, contaba con dos subsistemas de atención para la población, uno público y otro privado. El subsistema de atención público atendía por una parte a la población, atiende por una parte a la población sin seguridad social y por otra parte a la población con seguridad social, con diversos proveedores, mecanismos de financiamiento y mecanismos también de administración de los fondos públicos. El sistema privado, sabemos, es para cierto segmento de la población, aquella que tiene capacidad de pago. Esa es la configuración general de nuestro sistema de salud en México todavía hasta la fecha. Un efecto de la segmentación de la insuficiencia de cobertura de servicios de salud, de la población afiliada a las instituciones de salud, de seguridad social y la población sin seguridad social, entre el 60 y el 70% de la población que está afiliada a esas instituciones no consulta a sus instituciones, consulta al sector privado para atender su consulta de primer nivel de atención para problemas agudos, hasta el 80% en la población sin seguridad social. Es lamentable, pero esa es la realidad, demostrada por varios estudios, el último, publicado el año pasado, por un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, ahí está la cita, donde ven que el 54% de la población sin seguridad social, que es el total de la población no asegurada en este país, el 78%, acude a los servicios privados de consulta externa para consultas agudas de primer nivel. De los del IMSS, que es el 37% de la población afiliada a esta institución, el 61% acude a los servicios privados y el 39%, casi 40%, a el Seguro Social principalmente, pero también usan los servicios de la Secretaría de Salud, como se puede ver acá. Y de la población del ISSSTE, que corresponde al 7% de la población nacional, el 62% va a la consulta privada, el 37% a los servicios del ISSSTE y también a la Secretaría de Salud, un mínimo proporción. De Pemex y las Fuerzas Armadas, que es solo el 1% de la población nacional está asegurada por estas dos instituciones, estas tres. El 72% tienen más capacidad de pago, acude al sector privado y el 27% al sector público, digamos. El financiamiento del sistema de salud es conocido, es insuficiente, inequitativo y no cubre la demanda de servicios. Las cuentas nacionales de salud del 2020, publicadas por INEGI, decían que México invertía, la inversión total de México corresponde al 6.5% del PIB. Pero veamos cómo se compone. De ese 5%, solamente son 2.5% de gastos gubernamentales, el resto es privado, ya sea por la vía de las aseguradoras de los fondos privados por consultas privadas, o bien lo calculado como trabajo no remunerado de los hogares. Por eso este es un PIB ampliado. Si solamente hablamos del PIB, el porcentaje no es 6.5%, sino es 4.5%, es muy bajísimo. El gasto público fue de 4% del PIB y el gasto gubernamental, bueno, ya está aquí señalado,
Pero otra fuente, la OCDE, estima en 2022 que del gasto total en salud de México, el 24% es aportado por fondos gubernamentales, financiado con fondos de gobierno, 27% por la vía del seguro obligatorio que hacen los afiliados al IMSS, al ISSSTE, a Pemex y a otras, el 7% de seguro voluntario a aseguradoras privadas y gasto en el sector privado, y el 41% es gasto de bolsillo. Esto es exagerado para América y para el mundo en general. Por otra parte, vemos que la distribución del gasto público es totalmente inequitativa. El gasto público se va fundamentalmente a Pemex. Pemex recibe per cápita sus afiliados casi 10 veces más que los que recibe el IMSS y Bienestar. Estamos hablando de gasto público. El ISSSTE, 3 veces más que IMSS Bienestar, el IMSS, 2 veces más que el IMSS Bienestar. Hay una absoluta inequidad financiera para la población de este país. Y esto, por supuesto, afecta principalmente a los no asegurados, a sin seguridad social, y eso se refleja en las consultas que se dejaron de otorgar desde 2018, cuando empezó casi el gobierno pasado, hasta 2022, 51 millones de consultas se dejaron de otorgar a la población sin seguridad social. Es realmente dramático. El gasto en salud en todos los países, hay que entenderlo, tiene diferentes fuentes de financiamiento. No, el gobierno no financia en ningún país los servicios de salud, en ningún país. En el caso de la OCDE, la composición del gasto en salud, el promedio en los países de la OCDE es como sigue. 38% de los países de la OCDE son financiados con gastos gubernamentales, solo con 38%. El 38% también con seguro obligatorio. Estos son los dos esquemas predominantes en los países europeos, el esquema llamado Beveridge y el esquema llamado bismarckiano o de Bismarck. 4% en los países de la OCDE en promedio son seguro voluntario, 18% solamente de gasto de bolsillo. Veamos que aún en la Unión Europea los gastos no son con cargo al gobierno solamente. En Inglaterra predomina el esquema Beveridge, y en Alemania el esquema Bismarck. Esto se ve aquí destacado, como vemos que en Alemania el 75% de los gastos en salud del país para los alemanes es con cargo al seguro obligatorio por vía de la seguridad social. En Inglaterra es al revés, el 83% son gastos gubernamentales y solamente 2% son de gastos por la vía del seguro obligatorio. Ese es el promedio de los países de la OCDE. Y en México, pues nuestro esquema es diferente también, pero es una mezcla de vías de financiamiento. Fondos gubernamentales, el 24%, ya lo decíamos, seguro obligatorio, 27%, seguro voluntario, 7% y 41% de gastos de bolsillo. Y por otra parte, tampoco tenemos planificación de personal sanitario, es otra de las falencias que tiene nuestro sistema de salud. Y bueno, en 2021, con datos oficiales, teníamos casi 250,000 médicos, solamente como una muestra de la no planificación de recursos humanos en el país. Es decir, 2 médicos por cada 1,000 habitantes, una cifra diferente a la de la OCDE que tiene 3.5 por cada 1,000 habitantes. Tampoco queremos llegar a esta cifra y tampoco es necesario, ¿no? No hay un estándar global de médicos por 1,000 habitantes. Lo que sí hay son recomendaciones, la última de la OMS en 2025, recomienda la OMS 5.6 trabajadores de salud, trabajadores en general, por cada 1,000 habitantes para lograr que el 80% de cobertura de servicios esenciales de salud, un tercio de ellos, de estos 5.6, son médicos. Eso quiere decir que una tasa de 1.7 a 2 por 1,000 habitantes es suficiente, según este criterio de la OCDE, siempre y cuando se aprovechen, se distribuyan correctamente los médicos, cosa que en México pues dista mucho hay mucho que desear en esto. En México es poco factible proporcionar servicios médicos, sobre todo en zonas rurales, donde es necesario que valoremos otras opciones. Y en los 90 utilizamos un modelo de atención para el Valle de Chalco, combinando un médico con 5 técnicos para atender a 15,000 personas con éxito fabuloso. Está comprobado, está publicado en la revista de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública. Y los técnicos vimos que atienden con la misma calidad que los médicos, y el personal de enfermería está demostrado por varios estudios que es exactamente igual de eficaz.
¿Cuál es nuestra investigación? Pues esta, cambios al sistema de salud entre 2019 y 2024, un análisis sistémico desde la salud pública y algunas propuestas de intervención. Se realizó investigación cualitativa para analizar los cambios entre 2019 y 2024 al sistema público de salud para atender a la población sin seguridad social. Se utilizó como guía metodológica esta evaluación del desempeño de los sistemas de salud, un marco para el análisis de políticas publicado por la OMS recientemente en 2022. De acuerdo a este marco, se analizaron 4 dimensiones: rectoría, prestación de servicios, financiamiento y generación de recursos. La síntesis se compiló, revisó y sintetizó la documentación oficial publicada principalmente en el Diario Oficial de la Federación relacionada con dichos cambios en este periodo. Con la síntesis se entregó a un grupo de 8 profesionales de salud con experiencia nacional e internacional probada en servicios de salud para su análisis. Con la técnica de grupo focal, el grupo contestó, de 8 profesionales, contestó en 6 sesiones preguntas abiertas sobre fundamentos de los cambios realizados, sus efectos en el sistema de salud y oportunidades de mejora. Entre 2019 y 2024, el gobierno realizó diversos cambios que nosotros organizamos de esta manera. Empezó con un cambio en 2019, modificando la Ley General de Salud para incluir la gratuidad de los servicios para la población sin seguridad social. Siguió con otro cambio en la Constitución para crear el sistema de salud para el bienestar, para garantizar la atención. También en este año de 2019 creó el INSABI, ustedes lo recordarán. En 2022 hubo más cambios, son ejemplos de los cambios realizados, no son la totalidad de cambios. Se creó en 2022 el OPD INS Bienestar, que reemplazó al INSABI, y en el mismo año también se emitió el Programa Estratégico de Salud para el Bienestar para las personas sin seguridad. Hay un sistema de salud para el bienestar perfectamente reglamentado y legalizado, y también se emitió el modelo de atención para la salud sin seguridad social, denominado Más Bienestar. Ese es el sistema vigente, es un buen sistema, es un buen modelo, sin la menor duda. Ahora, el chiste solamente es que se pueda cumplir. En el 23 hubo más cambios, uno de ellos fue reformar nuevamente la Ley General de Salud para regular el sistema de salud para el bienestar, y esta regulación queda a cargo de la Secretaría de Salud, está claramente establecido. El IMSS Bienestar, de acuerdo a esta reglamentación, tiene que colaborar con la Secretaría de Salud y esta coordinar las acciones del IMSS Bienestar. En el mismo año de 23 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el organismo del IMSS Bienestar, el estatuto orgánico del IMSS Bienestar, de esta institución nueva, y el titular del IMSS, extrañamente, es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, cosa verdaderamente, en mi opinión, absurda. En 23 se incorporaron por fusión al IMSS Bienestar los hospitales regionales, ustedes recordarán, los 7 hospitales regionales de alta especialidad, y en 23 también se firmó el Acuerdo Nacional para la Federación de los Servicios del IMSS Bienestar. Solamente 23 estados los firmaron, de modo tal que 10 estados aún siguen prestando los servicios a su población sin seguridad social. Finalmente, el año pasado, a principios de febrero, el presidente mandó una propuesta para modificar el artículo 4 constitucional a la Asamblea Legislativa, que fue aprobada en agosto del año pasado, para garantizar la atención médica integral, universal y gratuita con medicamentos e insumos para la salud. ¿Cuáles son los resultados de los cambios efectuados? Bueno, el sistema público de salud continúa siendo segmentado, igual que en el 2008. Y con 2 subsistemas de atención que ya explicamos, la Secretaría de Salud no regula al IMSS Bienestar, su Junta de Gobierno la preside el titular de Salud. Y quizás los 2 únicos cambios importantes son en la administración de fondos públicos para la atención de la población sin seguridad social y en la provisión de servicios de salud para esa misma población. Es decir, administra los fondos el IMSS Bienestar solo para 23 estados, ya lo dijimos, y también presta servicios de salud directamente el IMSS Bienestar a esos 23 estados. Es administrador de fondos y proveedor de servicios. El subsistema para la seguridad social no sufrió ningún cambio, quedó intocable, no se ha tocado para nada. Y creo que se debe de tocar. La primera propuesta, son 4 nada más, derivadas de este estudio. Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud para regular los servicios del sistema de salud para el bienestar y al IMSS Bienestar. La Secretaría de Salud debe regular ese sistema y debe presidir la Junta de Gobierno. Para regularlo, pues tiene que ejercer su rectoría.
la dirección, regulación, vigilancia y control del Sistema Nacional de Salud, incluyendo a los proveedores públicos que atienden a población con seguridad social y también a los proveedores privados y, desde luego, regular a los servicios para la población sin seguridad social, como, pues por ley tiene que regular el sistema de salud para el bienestar y por ley le toca presidir la Junta de Gobierno del IMSS Bienestar, no al presidente del IMSS. Él se tiene que dedicar para lo que está. Y de acuerdo con su ley del IMSS, tiene que dirigir los servicios de la seguridad social, pero no los servicios para la población sin seguridad social. Además, la rectoría, el fortalecimiento implica fortalecer la coordinación de la Secretaría de Salud Federal con las Secretarías de Salud estatales que se crearon en la década de los 80, ¿verdad?, con la descentralización, y qué bueno que se crearon, porque estas son las instancias que localmente en los estados tienen que, junto con la Secretaría de Salud Federal, ver que se cumplan las funciones esenciales de salud pública, que se cumpla con la operación del sistema de salud para el bienestar y otras funciones muy importantes que se tienen que hacer a nivel local, como por ejemplo la vigilancia epidemiológica y la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. La segunda propuesta es reorganizar el sistema público con solo 2 proveedores. No tenemos necesidad de muchos. Y ojalá fuera un proveedor, pero yo lo veo materialmente imposible en la circunstancia actual de México. Pero 2 sí es posible. Mediante convenios generales de coordinación, en 1979, en la presidencia de López Portillo, el IMSS incorporó a los servicios de salud de la Comisión Federal de Electricidad y de los ferrocarriles nacionales con sindicatos muy combatientes. Esto no fue fácil, pero se hizo. Se incorporaron los servicios de los electricistas y de los ferrocarrileros al IMSS. Los recursos del programa IMSS Bienestar, por otra parte, actualmente administrado por el IMSS, pero con fondos del país, gubernamentales, no son fondos del IMSS, se puede transferir al IMSS Bienestar. Creo que se debe transferir para que sea un solo proveedor para población sin seguridad social, y ese proveedor debe ser el IMSS Bienestar. Ya no tiene que ser, porque se duplican. El programa IMSS Bienestar tiene presencia en 20 estados, de los cuales 14 son ya por convenio con el Bienestar. Nos parece absurdo que se haga esa duplicación con fondos públicos federales que no son fondos del IMSS. Se puede agrupar servicios de salud del Pemex y el ISSSTE al IMSS en lo que toca a los servicios de salud. Los fondos para otras prestaciones de seguridad social pueden quedar en manos del ISSSTE y de Pemex para sus trabajadores, como por ejemplo el pago de pensiones. Pero igual que con la Comisión Federal y con los ferrocarrileros, que se pasaron los fondos, pero no así los de las pensiones, se puede hacer lo mismo si hay voluntad política y si hay análisis técnico de estas propuestas, porque implican una gran cantidad de estudios técnicos. Y el IMSS Bienestar puede cambiar su denominación al de IMSS Bienestar, porque causa una confusión tremenda, ¿no? IMSS Bienestar, como si fuera parte del IMSS, no es del IMSS. Entonces, eso lo tenemos que entender. Y bueno, aquí está el esquema. Ese sería un esquema de organización más sencilla, con un solo proveedor para la población sin seguridad social, con un solo proveedor que administre también los fondos para la seguridad social, cubriendo no solamente a los actuales beneficiarios del IMSS, sino también de Petróleos Mexicanos y del ISSSTE. Son tareas gigantescas que se pueden hacer si se atreve políticamente el Estado a hacerlas, y los técnicos a apoyar. Y esa es la labor de la Academia Nacional de Medicina. Tiene que hacer propuestas pensadas, inteligentes, pero pues novedosas, que ya no sean una repetición de lo mismo. La tercera propuesta es aumentar el gasto gubernamental en salud. Sobre todo, principalmente, este es el esquema actual, aumentando el gasto público para la población sin seguridad social de 24%, que es actualmente lo que financia el gobierno, a 48%. Esto es posible hacer, hay que trabajarlo con Hacienda, hay que trabajarlo muy bien técnicamente desde la parte financiera, y este solo cambio haría que tuviéramos un esquema similar al de la OCDE. ¿En qué sentido? En que bajaríamos mucho el gasto de bolsillo a un 18%, que es equiparable al de la OCDE, si es que hacemos estos cambios. Eso es posible, si hay voluntad política, insisto, y si hay un apoyo financiero. Finalmente, la cuarta propuesta es mejorar la formación y gestión de personal sanitario, que es una deuda pendiente también, siempre y cuando la CIFRUS realmente opere bien, y hay que hacer muchas cosas. Por la parte de la Dirección de Calidad y Educación en Salud, el Comité de Estudios de Necesidades de Formación de Recursos Humanos para la Salud, la CIFRUS, debe elaborar el diagnóstico integral de necesidades de personal de salud. No se tiene un diagnóstico de salud, es increíble, pero no se tiene. Y existe un comité
que tiene a su cargo esa tarea. Depende de esta dirección que se pueda hacer. Por otra parte, el sector educativo y sector salud juntos, en el seno de la CIFRUS, porque ahí se juntan los dos sectores, tiene que hacer la planificación del personal basado en este diagnóstico, tanto para el personal de pregrado como de posgrado. Actualmente prácticamente se limita a dar y autorizar el número de plazas para el posgrado, pero por lo demás no hacen prácticamente nada. No hay nada de regulación y lo debería de hacer. El sistema educativo, por su parte, tiene que diseñar planes de estudio incorporando el enfoque de atención primaria de salud y de competencias esenciales de salud para todos los profesionales de salud. Esto no es exclusivo para quienes estudian salud pública, esto es para todos los profesionales de salud. Y el sector salud, por su parte, tiene que contratar, distribuir y gestionar el personal de salud y diseñar modelos de atención para atender a la población rural. Yo creo que el modelo Más Bienestar es un buen modelo, está bien pensado, creo que técnicamente bien elaborado. Conclusiones: los cambios al sistema de salud realizados entre 2019 y 2024 modificaron el marco legal para atender a la población sin seguridad social. Sin embargo, se requieren acciones para fortalecer la rectoría, la organización y regulación de los servicios, el financiamiento y la formación de personal para avanzar hacia un sistema de salud equitativo, con acceso y cobertura universal para todos y en todas las edades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perfectamente. Ahora, para el comentario del trabajo, el doctor Eduardo Lascano Ponce, el académico Lascano Ponce, tuvo también algún inconveniente y en lugar de él dará el comentario el doctor Bernardo Hernández, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ferat. Muy buenos días a todos. A mí me da mucho gusto estar aquí. Tengo la encomienda de leer este mensaje del doctor Lascano en respuesta a esta presentación, pero de cualquier manera es un gusto estar con el doctor Santa Cruz en esta ocasión y también un gusto reencontrar al doctor Ferat, con quienes éramos compañeros en quinto de primaria. Empiezo con el mensaje del doctor Lascano. Él menciona: felicito al doctor Javier Santa Cruz Varela, quien presentó su trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina con el título de Análisis de los cambios realizados en el sistema público de salud para atender a la población sin seguridad social en México entre 2019 y 2024, y cuyo objetivo principal, como él previamente lo ha descrito, fue analizar los cambios efectuados en el sistema público de salud de México para atender a la población sin seguridad social y formular propuestas para lograr la salud universal. De acuerdo al doctor Santa Cruz, derivada de la implementación de estudios cualitativos con expertos en el área de salud, tal como se había planteado originalmente, la Secretaría de Salud había perdido la rectoría de la atención a la salud de la población sin seguridad social en el modelo de salud denominado IMSS Bienestar, lo cual fue subsanado al inicio de esta administración federal. El doctor Santa Cruz incide en la necesidad de aumentar el gasto gubernamental para atender a la población no asalariada e insiste en la necesidad de realizar el diagnóstico integral de necesidades de personal de salud y fortalecer, entre otras acciones, la formación y contratación de personal para el primer nivel de atención. Para contribuir a este debate, yo, en este caso el doctor Lascano, quiero enfatizar el escenario poblacional de riesgos mixtos que enfrenta México, donde predominan las enfermedades crónicas no transmisibles, con sindemias como el sobrepeso y obesidad, y donde la población mayor de 60 años se triplicará en las próximas décadas. Ante esta perspectiva de salud pública, es necesario contar con un sistema de salud integrado, universal, gratuito, de calidad y sostenible, ya que esto constituye un compromiso con la equidad social, que, además, tenga elementos que contribuyan a satisfacer una vieja demanda social y a resolver con mayor efectividad las múltiples necesidades de salud que existen en nuestra población. Esto es, debemos favorecer el ejercicio pleno del derecho universal a la salud y suprimir paulatinamente el sistema de salud fragmentado y basado en estatus laboral, que ha perdurado por cerca de 80 años en México. Es el momento oportuno para delimitar el enfoque desproporcionado en la atención curativa especializada e integrar un sistema nacional único de salud, dirigido a lograr la equidad en el acceso y la igualdad de calidad en la prestación de los servicios.
Debemos renovar el concepto de universalización y utilizar un modelo de atención primaria a la salud para tener un acceso integral a los servicios de atención independiente del problema de salud. Se debe enfatizar que en la gratuidad es un avance invaluable en la eliminación de inequidades económicas en salud y que el abasto de medicamentos es un problema organizacional que debe resolverse a corto plazo. Es importante considerar una nueva visión de la calidad y acceso y utilización de los servicios de salud y reconocer la necesidad de iniciar una transformación de los modelos de medicina familiar en la seguridad social que hoy están rebasados. No constituyen un modelo de atención primaria a la salud, mucho menos están planteados en la función de la familia y la prevención. Actualmente en México existe una transformación del modelo de atención a la salud para construir un sistema de salud pública resiliente, que no solamente facilite una mejor respuesta a las enormes necesidades de salud, sino que también garantice un acceso equitativo y de calidad a la atención sanitaria. Por estas razones, destaco 5 puntos de carácter estratégico en los que debemos incidir. 1. Las políticas de salud pública eficaces deben ayudar a crear, diseñar y fortalecer, en primera instancia, un verdadero modelo de atención primaria a la salud, que es un enfoque de atención poblacional que se centra en brindar atención accesible, integral y coordinada a las comunidades. La atención primaria de salud permite a los sistemas atender las necesidades de salud de las personas, desde la promoción hasta la prevención de enfermedades, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos y más. Esta estrategia también garantiza que la atención médica se preste de forma centrada en las necesidades de las personas a lo largo de su ciclo de vida y respetando sus preferencias. 2. Los componentes clave de las políticas de salud pública deben incluir la legislación, la regulación y la reglamentación, así como el diseño de intervenciones poblacionales de salud basadas en el conocimiento, incluyendo las estrategias de prevención y vigilancia de enfermedades, para lo cual una condición necesaria es la investigación del efecto de las políticas públicas. 3. Dentro de las prioridades estratégicas de salud pública en el contexto de México, se encuentra la de garantizar las coberturas de vacunación, la implementación de nuevas reglamentaciones sobre la comida chatarra en el entorno escolar, la actualización de normas para promover una mejor salud ambiental y la innovación digital para contribuir a asegurar y monitorizar el abasto de insumos. 4. Para influir en las políticas de salud pública se necesitan intervenciones poblacionales basadas en el conocimiento. Por esta razón, es necesaria la inclusión de componentes de monitoreo de información y evaluación externa, así como mecanismos eficaces de vinculación comunitaria, entre otros. Y 5, la formación robusta de profesionales en el campo de la salud pública es el elemento clave para impulsar cambios significativos en las iniciativas de salud poblacional. Finalmente, quiero enfatizar que todos nosotros, como profesionales de la salud, debemos de debatir la sostenibilidad, integración, universalización y financiamiento de los sistemas públicos de salud. Debemos de generar una visión del futuro de la atención sanitaria y proporcionar una hoja de ruta para ayudar a definir la perspectiva sobre la próxima generación de sistemas de atención. Se puede construir paso a paso, siendo conscientes de que el futuro no es una mera proyección del pasado. Muchas felicidades, doctor Santa Cruz. Enhorabuena, doctor Santa Cruz. Felicidades por su ingreso a la Academia Nacional de Medicina, al doctor Lascano por haber enviado estas palabras como comentarista y al doctor Bernardo Hernández, que es director de la Escuela Nacional de Salud Pública. Gracias por su presencia y por sus palabras también.